capítulo 1. El tema de hoy es el llamamiento de Jeremías. Vamos a ver capítulo 1. Llamamiento de Jeremías. Es uno de los, recuerdo yo que ese fue el primer mensaje que predicó mi hermano en la iglesia. Y duró como 3 años predicando de Jeremías capítulo 1. Ese fue Carlito. ¿Tú lo tienes? Manténganse ahí. Ese fue el primer mensaje de Carlito. Y cada vez que lo invitaban a predicar, él abría su Biblia en Jeremías capítulo 1. Sí. Yo recuerdo que yo vi una película de Pablo. Teníamos un ¿cómo se llama este asunto? Un DVD. Sí, eso es lo que se usaba. Nosotros teníamos una cinta, un CD de la vida de Pablo y eso. Y yo veía esa película a cada rato. Y yo me la aprendí de principio a fin. Y cada vez que yo tenía que decir algo de la Biblia, mencionaba la película. Y ustedes saben que en las películas le ponen un sazoncito, claro. Y yo mencionaba todo eso y me decían la gente, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo, no, eso está ahí. Porque yo, muchachito, no sabía en la película qué estaba en la Biblia y qué no. Pues yo contaba la película desde el principio. Bueno, empieza así, que él está peleando de que con otro. Pero eso no aparece ahí. El caso es que los muchachos sí tendemos a repetir mucho. Parte del aprendizaje. Repetir es parte del aprendizaje del niño. El muchachito aprende repitiendo. Sí. Es impresionante la capacidad del niño, cosa que uno no es capaz de hacer ahora. Pero Dios es bueno. Amén. Entonces tenemos aquí un subtema que dice: Dios empodera a través del Espíritu Santo a aquellos que Él llama al ministerio del Evangelio. De modo que ninguno de nosotros podemos tener en poco lo que Dios hace. Amén. Eso es importante. Nadie puede sentirse al menos. Y dice el verso clave: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces tenemos que entender que, por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento griego, ¿qué buscaban los filósofos griegos cuando veían la realidad, la naturaleza y todo? Ellos buscaban entender qué era algo. Por ejemplo, esto es un celular. Y cuando un griego ve un celular y te lo quiere describir, él te va a decir: bueno, eso es un objeto rectangular de color negro que tiene un protector adelante y ya. Porque lo que hace el griego es describirte el objeto tal y como es, lo que es. A eso ellos le llaman el ente, sí. Ahora, el hebreo se enfoca más en para qué sirve. Cuando tú le preguntas a un judío qué es esto, él te va a decir: es un objeto rectangular de color negro que sirve para comunicarse, para guardar información, etc. Entonces, dos visiones diferentes. Y cuando vemos este versículo clave de Jeremías, nos damos cuenta que Dios también es así. Dios todo lo que crea lo hace con un propósito. Cuando Dios crea las plantas y ve que las plantas hacen exactamente lo que Él quiso que hiciesen,
o lo que Él depositó en ellas para que hagan, Dios dice, bueno, lo que acabo de hacer es bueno. Cuando Dios crea las lumbreras para que enseñoreen el día y la noche, y ve que el sol sale en el día y luego se oculta y sale la luna, Él dice, veo que es bueno. Y eso me recuerda a un mensaje de un predicador que fue muy famoso en antaño, en aquellos tiempos, que él decía que la cucaracha no la creó Dios. Él dijo, ¿quién creó la cucaracha? Le voy a soltar algo profundo ahora. ¿Quién creó la cucaracha? Dios. Y la gente, Dios, Dios. Y le dice, él ve que ustedes no leen Biblia, que ustedes no estudian. Le dice, le voy a enseñar una profundidad. Ahora abran su Biblia, busquen el libro de Génesis capítulo 1. ¿Qué dice? La Biblia dice que cada vez que Dios creaba algo, decía que era bueno. Y las cucarachas son buenas. Porque él entendía. Eso habla de la creación, de lo que creó el Señor, sobre Claro. la primera mujer, del primero y de los dos primeros hijos. También, Caín y Abel. también. Entonces, hermanos, claro, la creación también fue buena. Día 6 del hombre y la mujer. Sin embargo, él entendió bueno como lo que nosotros entendemos como bueno. Yo lo diría respecto a Y yo los no veo ratones. cucarachas. Sí. Y yo no escucho cucarachas ahí, no veo que dice No, cucarachas. pero Dios creó todos los animales. Todos los animales. El caso es que De lo que se arrastran por la tierra y de lo todo. que cae en el mar. Entonces, el concepto de bueno es algo subjetivo. Para mí, por ejemplo, imagínense que yo tengo relaciones buenas con el gobierno del PLD y la hermana Francisca tenga relaciones buenas con el gobierno del PRD. Para mí va a ser bueno que el PLD gane, pero para ella no. No. Entonces es un término muy subjetivo, va a depender de quién lo diga. Sin embargo, el término bíblico, la aplicación de bueno en la Biblia, es algo que hace o cumple la función para lo que se creó. Entonces Dios creó, todo lo que Dios creó lo hizo con un propósito, lo hizo con una asignación. Entonces cuando Dios se dirige a Jeremías, le dice, tú eres mi creación, y como tú eres mi creación, tú tienes un propósito, tú tienes una asignación. Yo te creé para algo. Amén. Entonces eso debemos tenerlo en claro. Así que vamos a entrar en materia, como dice. La introducción. Hermana, vamos a dejar al hermano Carlos de Jesús. ¿Puede ver eso? Vivir Ayúdeme. conforme al propósito de Dios es servir a Dios y a nuestro prójimo. Si el cristiano no tiene claro Esto. Esto. si el cristiano no tiene claro esto, vivirá sin pena y sin gloria en esta vida. Amén. Puede leer los otros dos porque se parecen. Vivir conforme al propósito de Dios es... No, el segundo y el tercero. Segundo. Ok, segundo, la lección de hoy nos revela cuando Dios nos llama a su servicio, también nos capacita para cumplir esa tarea. Jeremías es el ejemplo de esto. Dios lo llamó, Jeremías se puso a la disposición de Dios y él lo utilizó poderosamente. ¿Tú consideras que, como dice la introducción, vivir una vida sin el cumplimiento de aquello para lo que se te trajo a esta realidad es vivir sin gloria y sin pena? O sea, vivir fuera del propósito. Fuera del propósito. Ajá. Es una vida, es vivir sin gloria, o sea, es un desperdicio de lo que se te mandó a hacer. Porque, por ejemplo, Dios me mandó a enseñar.
Y tal vez Dios me preparó para enseñar a la persona de las cañitas. Pero a mí me gusta cantar. Y yo estoy cantando, adorando, cantando en otro sector del país. Exacto. No es esto positivo que yo estoy haciendo. Positivo digamos, en mi vida, en lo que Dios me mandó a hacer, porque es un trabajo para la obra también. Sí, pero no es lo que Dios te mandó a hacer. No fue por el propósito por el cual tú fuiste creado. Si por ejemplo Dios te mandó a ti para ser un maestro en la escuela o en la iglesia, para que Dios te capacitó con esa área, ¿qué estás cantando? Cuando tú tienes un compromiso o una misión de realizar dentro de la congregación. Ahora, vuelvo y digo, los resultados de la iglesia serán siempre positivos, porque aunque tú no ejerzas la función a la cual tú fuiste encomendada, Dios se va a valer de otra. Porque siempre hay 10.000 personas que no van a su rodilla de Jehová, que están en la disposición de hacer el trabajo. Si tú no lo haces, lo hace la vida. Entonces, tú quieres decir que el resultado positivo no quiere necesariamente decir que Dios está de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Quiere decir que el resultado positivo que podamos ver, las puertas abiertas que podamos ver, no necesariamente quiere decir que Dios esté ahí. Se va a beneficiar a otro, pero tú vas a dar cuenta de eso. Yo como un poquito, puede ser en la introducción que tú usaste de la persona entre el maestro y el adorador, el cantante. Y el adorador, cantante. El cantante dice, bueno, pero yo lo que tengo es voz para cantar. Entonces dice, ¿cómo me llaman a ministrar en la enseñanza si yo no lo que sé cantar? Deseo de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor te llamó a eso y te capacitó para eso, porque siempre cuando capacitas, tú vas a la maestría, tú quieres, pero lo haces para ti, para conocimiento propio, pero eso no es lo que es la voluntad de Dios. Exacto. Entonces, cuando tú vas allí y cantas, puedes edificar, claro, pero no es el concepto de Dios, es decir, que no es el deseo de Dios. Amén. Pero no quiere decir que no vaya a bendecir. Exactamente. Hay que tener eso claro. Sí, tú vas a bendecir, pero está fuera. Yo te llamé a cantar. Está bien, a ti te gusta. Recuerdo como un muchacho más creído. Entonces, bendice y tú te sientes bien porque que la gente. Efectivamente, pero eso no es lo que Dios quiere. Eso no fue lo que Dios te mandó a hacer. Y tú dices, pero Dios mío, ¿por qué me va mal en el cántico? Canto, la gente me aplaude, pero que yo tengo un vacío. ¿Lo vas a sentir? Vas a sentir el vacío. Y va y canta porque. Y la gente se edifica, pero, Señor, ¿qué? Hasta que no llegue al terreno. Pero, muchachito, que yo no te mandé a eso. Pero entonces, lo que quiero decir es que no por eso va a ser castigado, ni tampoco. Exacto. Ven. Pero no está en el lugar que Dios te puso. Porque tú estás haciendo algo para Dios. Exacto. No por lo que Dios te llamó. A mí me llamó la atención lo de que si no cumplimos con ese propósito de Dios cuando nos llama, de que nosotros amemos a nuestro prójimo, no me acuerdo de la otra parte, pero sí menciona lo de amar a nuestro prójimo. Servir a Dios y servir a Dios, exacto, o sea, cumplir con el cometido con el cual el Señor a nosotros nos ha llamado. Dice que si no pasa esto, si no lo acatamos, entonces como que viviremos sin pena. Eso me llama mucho la atención. ¿Cómo que viviré sin pena cuando yo no cumpla el cometido de Dios? Y entiendo y reflexiono en esa parte. Vivo sin pena, pero también sin gloria. O sea, hay una relación entre las dos palabras. Porque cuando yo no acato la voluntad de Dios,
y hago lo que yo quiero hacer, que es de lo mismo que se está hablando aquí. Hago lo que yo quiero hacer, porque mire, en la iglesia, en el pueblo de Dios, hay cosas que son las que uno quiere hacer. O quedarme sentada, o no es eso, es esto lo que voy a hacer. Y a veces se lo decimos al líder, pero se lo estamos diciendo a Dios. Claro. Porque Dios obra a través del hombre, por la vida del hombre. Cuando tú no razonas esa parte de que tú no estás haciendo la voluntad de Dios, hay serio problema. Ahora, cuando yo no estoy haciendo la voluntad de Dios y yo me detengo, ay Señor, perdóname, ahí está obrando lo de la pena en mi vida. O sea, me estoy apenando porque no lo estoy haciendo bien. ¿Tú ves? Y en cuanto a lo de que la gloria tampoco va a obrar en mi vida, es que si yo no obedezco a Dios, pues yo no voy a disfrutar de los resultados por esa obediencia, de los resultados positivos, de los méritos. Por acatar la voluntad de Dios. Así es. Carlos. Pero el resultado en sí mismo. Claro. Sí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Y todo lo que tú haces conforme a lo que es la palabra de Dios, la administración de la palabra de Dios, va a dar resultado al oyente. Amén, amén. Así es. Ahora, en sí mismo va a haber insatisfacción. Eso es cuando tú conoces tu llamado y no lo ejerces. Ujú. Porque nosotros tenemos la experiencia de tener muchas personas que están ejerciendo una actividad, un ministerio, que no le corresponde, pero es por ignorancia, Sí. por falta de conocimiento. Por no conocer realmente a qué Dios lo llamó. Todavía tienen 20, 15 y 10 años en el evangelio y no saben a No qué saben. Dios lo mandó, a qué Dios lo llamó. Y hacen todo lo que pueden, pero es por ignorancia, porque no lo Ujú. conocen. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con esa parte? Esto aquí debería estar lleno. Todo el que le quiere servir a Dios tiene que buscar los medios de capacitarse Así Claro. es. para servirle a Dios como se debe. Claro. ¿Me entiendes? Porque es que yo quiero agradar a Dios, y para yo agradar a Dios yo tengo que nutrirme de la palabra para entender de qué manera yo le puedo Claro. ser útil a Dios. Y no tener que ser como esos profetas que a veces lo llamaban y tenían que preguntar, ¿y qué le digo? A esto cuando te llamen, porque le conocían. No sabían, no sabían. No sabían. Entonces, no es la forma que Dios quiere que nosotros caminemos en su camino. Por eso está escrito ahí, Ujú. para que no nos pase a nosotros. Exactamente. Para que nosotros cuando Dios diga la palabra, estemos claros lo que vamos a responder realmente. Así es. Mire, Jeremías es uno de los pocos profetas que Dios lo mandó a escribir. O sea, estamos hablando de un asunto que Dios quiso que permanezca. Y tiene un propósito, tiene una razón de por qué. Y el llamamiento es algo muy importante. Y como decía el hermano Carlos, a veces nosotros no sabemos ni siquiera para qué Dios nos creó, para qué Dios nos hizo y cuál fue el llamado que Dios nos entregó. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un llamado divino era un requisito absoluto para el ministerio. Quiere decir que Dios o el ministerio que se ejerce tiene que tener como base el llamado divino de Dios. El ministerio que yo ejerzo tiene que tener como base el llamado de Dios para evitar lo que vemos ahora, muchos cristianos con el seudónimo de profeta en las redes sociales, seudónimo de apóstol. Muchas personas se autoproclaman Evangelista. todos los ministerios que hay en la Biblia. Entonces, el requisito de Dios es que mi ministerio, mi trabajo, debe estar respaldado por el llamado de Dios. Y aquí es que vamos a entrar. Quiero que alguien me lea desde el verso 1 al 3. Sí. Ahora. Con respecto a ese al llamado que dice la gente, Ujú. a mí me llamó el Señor para pastorear.
y se levantan con un grupito, ahí mismo se ponen el título Sí. de pastor. Buscan 2 o 3, hacen una célula. Sí, pero cuando van a buscarle su credenciales, ¿con quién se lo va a dar? No hay nada, él se No llamó. hay nada. Entonces, cuando solamente tienen el nombre y pastor, El título, lo que el sea, título. evangelista, profeta, porque la mayoría son profetas. Sí. Entonces esos profetas se levantan simplemente porque dice que el Señor lo llamó. Hay un paso para el llamado, y la obediencia primero. Sí. Si esa persona no se ha sometido, porque de una iglesia fuiste tú, entonces Claro. esa iglesia debe de respaldarte. Entonces no, esas personas se salen de la iglesia, se van de la iglesia Y porque ponen son una mejores iglesia. que los que están ahí y el pastor. Entonces ellos se van a levantar y a predicar, y ya el Señor me llamó y brincó y dio 2 saltos. Y se buscan por las redes, una cosa tremenda que está eso. Por las redes ya están predicando, acabando, cogen 500, 600, 700 pesos, 800, y ya pago un canal por ahí, Sí. ya yo tengo, wow, hermano, yo creo que eso no es un llamado, eso son unas emociones. Sí. No, y mire, y esa es la razón por la que tenemos 3 y 4 iglesias en la misma manzana. ¿Entiendes? Eso en el país abunda mucho y es porque no hay control. La gente entiende que, bueno, no hay control. No hay control. Lamentablemente, en el movimiento cristiano pentecostal no hay control. Cualquiera puede poner una iglesia donde sea. Yo diría que puede haber 2, 3, 1, pero yo lo que llamo es el nombre, de dónde viene, quién eres. Exactamente. Yo a cualquiera le digo, hermano, usted quiere salir de la iglesia porque se mudó, busca concilio. Si no hay concilio, sálgase de ahí, que usted no sabe quién es. No sabe de dónde salió ese hombre. No. Y tampoco sabe a quién acudir. No, dígame primero, busque el sello de esa iglesia, ¿dónde viene? Documentese, claro, Claro, importante. porque eso así, dice, Eso no no problema. Vamos a leer primero, que Amy está esperando. Amy, del 1 al 3. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Llamamiento y misión de Jeremías. Amén. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcias, que era uno de los sacerdotes de Anatot, en territorio de Benjamín. Amén. Jeremías recibió palabra del Señor en el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También la recibió en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Y Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. Amén. Entonces tenemos aquí el tiempo en el que Jeremías fue llamado. Y qué curioso que Jeremías haya sido llamado al mismo tiempo del rey Josías, que fue quien empezó su reinado a los 8 años. O sea, estamos viendo el liderazgo de lo que es ya un joven que empezó siendo niño en el reinado, y el liderazgo profético de un joven que no tenía ni siquiera edad para ejercer un ministerio. Entonces, este principio también aplica al llamamiento al ministerio de hoy. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 4. Para que veamos el principio. Hebreos ¿qué? Oigan lo que dice, lo voy a leer yo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Ven, nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como Aarón. Entonces, nadie
ejerce un ministerio si no es llamado por Dios. Eso es un principio divino. Y como decía la pastora, Hebreos capítulo 5, verso 4, está hablando del sacerdocio de Jesús, de los trabajos de la expiación. Saben que el libro de Hebreos trata de validar el sacerdocio de Jesús en el orden de Melquisedec, y habla también del llamamiento. Entonces, esto es importante. Y como decía la pastora, la sujeción a la autoridad. El mismo Jesús, siendo el más grande de todos, se bautizó. Se sujetó a la autoridad del momento y le dijo: no, para que se cumpla toda justicia, yo tengo que bautizar. Entonces, eso es importante. Y fue desde niño. Claro. Coger su clase como todos. Instruido, claro. Entonces, hay que tener eso en cuenta. No podemos creernos superiores a nadie, como he escuchado por ahí personas que dicen que a mí me bautizó Dios, y que a mí me bautizó Dios, y que a mí me llamó Dios, y que a mí me puso Dios. Esas son declaraciones que hay que tener cuidado cuando las escuchamos. Hermano Carlos. Entonces, ¿a quién llamó Dios para trabajar en este lugar? ¿A quién llamó Dios para trabajar en esta zona? ¿Te refieres, o sea, una pregunta? Sí, porque si nosotros decimos que puede haber iglesia por todos lados, se supone que Dios llamó a alguien para que levantara aquí este lugar, ¿verdad? Sí. Se levantó y también lo otro. Pero Dios va a llamar a otro para que esté en la segunda planta. No, eso es lo que estamos criticando. Y el otro por allí, no, espérate. Eso es lo que estamos criticando. Eso lo hacemos nosotros. Sí. Yo trabajo en orden. Claro. Somos nosotros los que trabajamos de esa forma. Porque si yo tengo una mañanera aquí, que es la pastora de este lugar, y yo vengo a trabajar por aquí, ¿cuál es mi deber? Predicarlo y mandarlo para allá para que Exacto. Porque se le dice que está ahí. Porque yo no estoy para darme la vida en una iglesia, no. Se convirtieron a Jesucristo, Mira ahí en la iglesia, en la plaza, la pastora Villanera, está ahí, y va y lo lleva. Claro. Mira, una vez, porque a veces se toman también situaciones, él se reunía con un grupo de gente en mi casa, muchachos que estaban escuchando la palabra, y estaba teniendo resultados, había mucha gente. ¿Y qué hizo esa? Pues lo llevó a la iglesia. Claro. A esa gente lo llevó allá y dice: mira lo que se conviene ahí. Aunque la pastora no quiso estar, sin problema. No quiso. No quiso aceptar gente que vinieron a convertirse ahí. No lo quiso aceptar. Por una cuestión de egoísmo y de problemas personales, pero está bien. Pero yo creo que si hay un llamamiento divino y hay una persona que fue llamada para trabajar en ese local, lo que viene, lo que tienen que colaborar. Claro. Para llevar a esa iglesia a donde debe estar y no de que poner una iglesia. Y no pone otra iglesia. Eso es lo que criticamos, que Yo creo que yo tengo un valor en que pasó en Venezuela un caso de eso. así similar. Sí. Un valor de la iglesia, un hombre de Dios. Esto le ha predicado ya no cogí para Samaná. Cuando él viene a Samaná, que venía dormido, él siente la voz del Señor que dice que abre los ojos y mire por un lado. Que mire por un lado. Él mira por un lado. Cuando ve uno que cerveza, regional polar. Mira cómo el diablo agarra a la gente. Si no hay aquí, está caliente aquí, llega a estar fría, así, o no lo suelta. Y nosotros como cristianos ponemos una iglesia allá, en Pekín, la otra en otro sector, que a veces el hermano no está aquí conforme, o tuvo un problema aquí, entonces no hay donde congregarse, no, me quedo en mi casa muerto, porque hay otra iglesia cerca a donde puedan darle la mano, donde puedan levantarlo. Porque hay muchos casos en eso, que no, Sí. no, porque tengo que hablar con la pastora y no voy a esa iglesia. Entonces me quedo en la casa, frío en la casa. No. Eso pasa mucho también. Hay mucho, porque está demasiado, la gente es demasiado lejos. Sí, eso sucede. Por ejemplo, en los barrios judíos, como en el sábado está prohibido caminar, creo que más de 1 kilómetro, ellos tienen, en cada kilómetro, tienen una iglesia, una sinagoga. Ahora bien, la diferencia es
que aquí nosotros, por ejemplo, aquí hay una iglesia, la iglesia que está al lado, si la pusieron, es porque tiene ideales diferentes. Y es como si fuera otra religión. Ese es el problema. Entonces, cuando esa persona sale a evangelizar, le importa mucho que vayan a su iglesia y que no vayan a la otra, porque él entiende que en su iglesia es que está la verdad. Y que allí o son muy religiosos o son muy liberales. Y esa lógica es la que nos ha hecho daño. Esa división dentro de nuestro mismo sistema de fe es la que hace que usted vea a los mismos cristianos diferentes y que por lo tanto ponga iglesias al lado de otras, porque entiende que es algo totalmente diferente. Ese es el problema. Entonces, aquí dice el punto número 2, muchos hoy emprenden una carrera ministerial sin una comisión divina. Y oiga lo que dice Jeremías 23:21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Eso es Dios que está hablando ahí. Personas que profetizaban sin Dios mandarlo a profetizar. Personas que corrían sin Dios mandarlo a correr. Personas que pastoreaban sin Dios mandarlo a pastorear. Y eso es muy común en nuestro país, lamentablemente. Entonces, vamos a leer el verso 4 y el verso 5. Vamos a leer. Jeremías capítulo 1. El que lo encuentre primero que yo. Sí, hermana Rosa. Y el 5. Ok, amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dijo pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. 4 y 5. El 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Amén. Entonces, miren, la respuesta de Jeremías con respecto a esto, expresa dolor y se sentía incapacitado e inadecuado. ¿Por qué? Recuerden, Jeremías no se refiere al hecho de que él sea un niño como esos niños que ustedes ven ahí, sino que la madurez ministerial. En Israel se alcanza a los 30 años. El mismo Dios prohibió que personas ministren en el templo, en el tabernáculo, si no habían alcanzado la edad mínima de 30 años. Ya para la guerra también había otra edad, que creo que eran 25 años. Y así. Para pertenecer al Sanedrín también había que tener un límite de edad. Y todo se organizaba de esa manera. Cuando Jeremías ve que Dios lo está mandando a profetizar, le dice: Dios, yo no tengo la madurez necesaria para emprender eso. Yo no tengo el límite de edad para emprender un ministerio. Entonces, lo que él siente es una incapacidad para hacer algo, porque ya el sistema está de esa manera. El sistema le ha enseñado a él que su edad no es suficiente para él ejercer ese ministerio y que él es un niño para eso. Entonces, no es un niño en términos de edad, sino un niño en términos ministerial. ¿Entiende? Sin embargo, debemos entender que a quien Dios llama, Dios respalda. Cuando Dios te llama, a veces ni siquiera estamos preparados para hacer eso. A veces ni siquiera tenemos las herramientas necesarias en el momento que Dios te llama. Sin embargo, si tenemos fe, Dios nos muestra que sí teníamos la capacidad de hacerlo. Porque a veces nosotros somos lo que nos sentimos de esa manera. Por eso era que Pablo le decía a Timoteo que nadie tome en poco tu juventud. Porque la gente tiende a ver a los jóvenes, a los adolescentes, como incapaces de tomar decisiones maduras y de personas adultas.
Entonces, siguiendo más adelante, vemos que la respuesta de Dios a Jeremías, versos del 7 al 10. Rosy, ¿puede leerme del 7 al 10? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sigue? No, está ahí, es el 10. Entonces, Rosy, ¿por qué tú crees que Dios le repite tanto a Jeremías, no temas, una y otra vez? Bueno, yo entiendo que es para que nosotros cada día tengamos fe. O sea, él como le dijo, yo soy un niño, no era porque era un niño como niño aquí de lo que tenemos, sino que él se sentía un poco inmaduro para lo que Dios le estaba haciendo el llamado, diciendo a esto, a cual cosa. Y él le había dicho eso, pero el Señor vuelve a insistir porque podía, o sea, le quería haber dicho que podía sustentarlo, que podía fortalecerlo, y era él que lo estaba mandando. Una, tenía que obedecer. Dos, él lo iba a ¿cómo se dice? A respaldar en lo que le estaba mandando a hacer. Amén. Para que él agarrara esa palabra y confiara en el Señor, que le decía, ve y haz. Yes. Miren, es difícil creer en Dios cuando usted ni siquiera cree en sí mismo. Y a veces nosotros nos ponemos limitaciones por obvias razones, que no es que nosotros tememos porque sí. A veces nosotros nos ponemos limitaciones porque realmente nosotros nos sentimos así. Y eso es peligroso. Le voy a decir por qué. La palabra temer, que se usó aquí, viene del hebreo yaré, que significa esclavizar, someterse a. Cuando usted le teme a algo, usted se hace esclavo de eso. Cuando usted no cree que es capaz de hacer algo, inmediatamente se amarró usted solo con las cadenas y nunca jamás va a ser capaz de hacer eso. Y no recuerdo quién fue de los héroes de la fe que estableció que el éxito ministerial está a un paso, a un salto de fe. Solamente un salto de fe es necesario para el éxito ministerial, porque somos nosotros los que nos limitamos, y cuando usted se limita se hace esclavo de esa limitación, y por más que lo intente no va a salir de ahí porque usted no cree en lo que tiene. Entonces el hermano Carlos quiere decir algo. ¿Saben que a veces las limitaciones las ponemos nosotros mismos cuando vemos la realidad de lo que tenemos que enfrentar? Porque enfrentarse a un pueblo que mataba a su profeta no era fácil. Tú decías a mí, llamarme a mí como un joven que va a ver con personas que se creen que tienen la capacidad del mundo y que no, quizás no me van a escuchar como yo debía ser, como joven en el sentido de que no tenga la experiencia y la capacidad en el ministerio. No es fácil. Y cualquiera en la situación de Jeremías pusiera 15.000 excusas para no ejercer el ministerio. Incluso, yo te digo no para allá, el resultado del ejercicio del ministerio de Jeremías le dio ver la realidad de lo que él tenía por todo lo que le hicieron. Que incluso un día tuvo que decir, no voy a hablar más, lo voy a callar. Pero, como te digo, se pone y se nos limita, pero también nosotros somos culpables porque del ejercicio ministerial nosotros siempre ponemos como ejemplo lo malo que nos acontece. Sí. Esto no es fácil, ser pastor no es fácil, uno pasa muchísimas necesidades, muchísimos problemas, fulano por aquí, pero tú no hablas de las bendiciones que tú recibes siendo pastor. Yes.
Que es una bendición grande, que en el ministerio que yo ejerzo de evangelista, me encontré con un rudo, me dejaron fuera de la casa, tuve que Pasé hambre, pasé aquello. pero espérate, la experiencia divina que tú tuviste Lo con malo, Esa es la lo mayor malo, bendición. lo malo solamente. Sí, lo malo. Y ellos creen que Lo el bueno. discípulo de decir, mire, pero para llegar aquí hay que hacer 40 días de ayuno. Pero ven acá, mi hermano, no le digas las cosas malas simplemente. Habla de los beneficios que tú tienes Claro. cuando tú ejerces el ministerio. del Yes, Señor. cuando tú le Y sirves al eso lo va a Señor. inspirar. No, y nos va a inspirar a todos los que escuchemos Claro. eso de las personas que están arriba, de las personas que seguimos. Pero, lamentablemente, el morbo vende más que las cualidades positivas. Y creo que el hombre se siente más orgulloso y elevado cuando le dice al otro por todo lo que pasó y cómo salió airoso de esa situación. Más que simplemente decir que Dios me bendijo, el hombre entiende que puede tener mayor gloria diciéndole a la gente todo lo que él pasó y cómo él sobrepasó todo eso. Y es una realidad que nos azota. Sin embargo, luego en el verso 10, ujú, Escúchame por la mala introducción, pero oye, cuando yo era joven ministerialmente, ujú, yo escuché un testimonio de unos evangelistas que fueron a la India. ajá, Y cuando yo escuché el testimonio, eso me atrasó a mí en el evangelismo. wow, Porque yo dije, si Dios me manda a mí, yo no voy. Porque el testimonio se basó en todas las malas experiencias que ellos tuvieron ahí. E incluso cuando uno dijo que tuvo que comer hasta cerebro de mono, porque era el plato especial que tenía esa tribu. Y tú no podías negarlo. y tú no podías, Tenías que comerte el cerebro de mono. Entonces, si tú me cuentas ese testimonio, no me van a dar ganas de ¿dónde estaba la gloria? de ser misionero. Porque todo fue Malo. problema. Los indígenas hablaron español y él hizo un milagro. Óyeme, yo dije, si Dios me manda a mí, yo no voy. Yo dije. Con todo ese testimonio negativo. Una experiencia si yo no voy. Claro, ¿no? Que No. le generó el dinero para el Señor, una gloria, pero Lo que comió cerebro de mono. no, todo malo. Sin embargo, miren cómo es Dios. Miren cómo es Dios. Verso 10. Él encomendó un mensaje de juicio, pero también de misericordia, de esperanza, según las últimas dos palabras. Él le dijo a Jeremías, yo te llamé para arrancar, para destruir, para derribar y todo lo malo. Pero al final le dijo, pero también te llamé para restituir y para plantar. Entonces Dios no solamente trae palabra de juicio contra una nación, sino que también con ese juicio trae una palabra de esperanza, De bendición. de bendición. Te dice, mira, por tu pecado tú vas a sufrir, pero yo vendré al encuentro, te voy a perdonar y te voy a levantar. Ese es el Dios que nosotros conocemos. Hay que ver a Dios Ujú. como un padre de amor. Yes. Si Dios llamó, Él va a respaldar. Amén. Entonces ese respaldo viene de Dios. Amén. No es verdad que es para ponerte a sufrir. No. No. O para que tú no hagas el trabajo. Es para que te vaya bien. Es para que haga el trabajo con gozo. Claro. Entonces no es para ponerte a dolor. Y a ese es el Dios que nosotros le servimos. Y la gente lo malinterpretó mucho tiempo, al punto de que habían personas que se autoflagelaban a sí mismos para sentir expiación. Pero ese no es el Dios al que usted le sirve. El Dios al que usted le sirve es como un padre que corrige con vara cuando hay que corregir, como se le corrigen a los hijos, pero que lo hace con un buen propósito, con una buena intención. Entonces, visión del juicio divino. ¿Qué ve Jeremías?
su primera visión como profeta. Dios le da a Jeremías 2 visiones. ¿Quién me lee desde el verso 11 hasta el verso 12? Esos 2 versos. Amy. Jeremías 1, 11 y 12. Dice la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿Ves tú, Jeremías? Yo veo una vara de almendro. El Señor me dijo: has visto bien, me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Amén. Entonces, para hacerlo un poco rápido, la vara de almendro, ¿qué tiene que ver con la rapidez? Bueno, ustedes saben que el primer mes del calendario hebreo, que es Nisan, que es ahora, que está sucediendo entre marzo y abril, el mes de Nisan es el mes de la primavera. Se llama así mismo porque eso significa Aviv, significa primavera. Y hay frutos que se dan en primavera. Por ejemplo, la cebada se da en primavera, pero de la cebada sale una harina medio mala, para gente pobre. Los panes de cebada eran panes para gente pobre. Sí, nosotros comemos pan de trigo. Entonces el trigo crecía un tiempo después. Entonces la primicia, por ejemplo, en Israel se daba de cebada. Dios pedía una primicia de cebada en lo primero de sus frutos, porque dependiendo de su fe, al dar su primicia, era que iba a ser la cosecha del trigo. Si usted le era fiel a Dios en lo poco, en lo que era de pobre, en lo que no sirve, entonces Dios le iba a bendecir en lo mucho, que era la cosecha del trigo. Esa era más o menos la idea de las primicias. Sin embargo, aquí, por ejemplo, el almendro, las flores no nacen en primavera, pero el almendro tenía la peculiaridad de que salía en primavera y florecía en primavera. Entonces, la palabra almendro, por ejemplo, es el hebreo shaked, que también significa apresurarse, darse prisa, vigilar, estar atento, estar despierto. Entonces, lo que Dios está diciendo es: viste una vara de almendro. El almendro sale de una vez en primavera, ¿verdad? Luego del año nuevo, sí. Bueno, eso quiere decir que lo que tú vas a ver a continuación va a pasar rápido. Va a pasar rápido. Y que va a hacerle daño a quienes, a los que no estén despiertos, a los que no estén atentos, a los que no se apresuren a guardar los mandamientos. Entonces, el juego de palabras entre almendra y velar confirmaba que Dios se aseguraría de que se cumpliera su palabra. Iba a ser pronto que iba a suceder el juicio y que iba a ser certero. Iba a ser certero. ¿Y qué era lo que iba a pasar? Vamos a ver en los próximos versos. Del 13 al 15. Jeremías capítulo 1. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Hasta dónde es? Hasta el 15. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Amén. Entonces, ¿a quién se refería Dios? A la gente de Babilonia. Por el pecado del pueblo de Israel. Por el pecado del pueblo de Israel. Entonces, el líquido que hervía mostraba que Dios juzgaría a su pueblo. La olla inclinada hacia el norte revelaba que un pueblo situado al norte de Judá sería la gente de la ira de Dios. Entonces, Jeremías debía dar el mensaje de arrepentimiento, como también advertir sobre el juicio que se acercaba por el pecado del pueblo. De manera apresurada. Sí, porque venía rápido. Entonces hoy debemos proclamar el amor de Dios
y el perdón de Dios para advertir del juicio venidero. Esto es un mensaje profético y es un mensaje para la iglesia. Y debemos visualizarlo así por la campaña que tenemos más adelante. Lo que debemos hacer nosotros como cristianos es advertir de las cosas que van a suceder sobre la tierra. Y Dios nos está advirtiendo que son juicios que vienen pronto. Que ya la Biblia ha dado testimonio de que son cosas que vienen pronto y que nosotros, como lo que Dios mandó a predicar el Evangelio, tenemos que ser diligentes en eso. No podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Léeme el verso 16. Dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Wow. Si yo le digo, ustedes no me creen. Miren, en Israel habían tantas personas en el templo de Dios como en los templos paganos. Se hizo una liga de la idolatría con el servicio a Dios. Y eso era algo aberrante. Mire, eso es peor que dejar de ir a la iglesia. Eso es peor a que ellos hubiesen dedicado a la idolatría completamente y dejar el servicio de Dios. ¿Usted sabe lo que es ser utilizado para Satanás y después entrar al templo? Los sábados adorar a Dios y luego al otro día ir al templo de Baal y de esos dioses y sacrificar a sus hijos. Eso era algo que no tenía precedente, lo que estaba pasando en Israel. La ira de Dios era grande. Sí, por eso es que Dios dice, va a venir juicio, va a venir sí o sí, y va a venir rápido, rápido, porque ya no aguanto más. Entonces, algunos sabios dicen que el pecado de Israel era tan fuerte que Dios no esperó a que Jeremías cumpliera la mayoría de edad para iniciar el ministerio. De tan fuerte que era el pecado de ese pueblo. Era algo sobrenatural. O sea, es mucho peor que abandonar a Dios. El hecho de usted meterse y sacrificar a su hijo y luego ir al templo y sacrificar. Doble moderación, hacia lo bueno y hacia lo malo. La Biblia dice, miren, dice el Señor, ojalá y fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea que es interesante eso, hermano Carlos. Pero tú sabes que la condición de ellos era de rebeldía. Sí. Aún sabiendo que Dios le estaba hablando, ellos mantenían su postura. Sí. Estaban rebeldes totalmente, pero muy rebeldes. Incluso los símbolos que usaba Jeremías para llevar el mensaje se los rompían. Sí. O sea que ellos no estaban dispuestos a escuchar a Dios. No. Ellos estaban negados a todo eso. Tenían el corazón cerrado. Sus mentes estaban cauterizadas. Uh-huh. Porque el mismo Dios aquí dice que ellos estaban llenos de maldad. Sí. Y oye, y que adoraban las obras de esos dioses, que yo no sé cuáles eran, porque esos dioses no tenían No, poder. nada. Era lo que expresaban, ¿verdad? Uh-huh. Los de otras tierras que trajeron esas creencias. Sí. En eso era que ellos creían, pero no era que esos dioses obraban en nada como lo hacía Dios, como lo hacía Jehová de los ejércitos. Ellos tenían su creencia en esos dioses. Ellos estaban completamente contaminados. No, realmente. El hermano Carlos y luego el hermano Gonzalo. Pero, oye, Pensé que había levantado. Ok. Acariciando el pues sí, ellos estaban en una condición que hasta se burlaban de Dios. Sí. Bueno, la parte de la burla fue la que llevó a Jeremías a recapacitar de nuevo, porque en el tiempo que ellos estaban burlarse de Jeremías, fue en el tiempo que Jeremías dijo que no iba a hablar más. Que dijo que ya no iba a decir más nada. Pero cuando él comenzó a ver la desolación, la aberración y la burla de ellos, digo, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo me venciste. Dame la palabra para dársela. Porque ya el que estaba aquí ya era Jeremías. Miren, cuando yo estaba pequeño, yo estaba evangelizando, un muchachito yo, y salí con alguien que sabía
que un hombre, el líder de la iglesia, yo salí con él para aprender, así hacían antes. Y él me dice, ven, te toca a ti, entra a esa casa. Y yo voy y entro. Y la gente me ve así, sigue hablando. Y yo tratando de predicarle. Y ella ignorándome así. Y voy a darle el tratado. Y me dice, no, llévate eso. Y yo me sentí tan mal que yo no quise volver a predicar. Y el hombre me veía así. Y como que sentía pena, concho. Como fue culpa mía porque me lo mandé a su primera casa y lo que le dijeron fue... Sí. Pero realmente fue muy difícil para mí, yo siendo un muchachito. Pero mire, imagínese usted estar en un lugar donde reina la idolatría. Donde reina la idolatría. Donde reina el paganismo. Donde reina el orgullo. Porque, como decía Carlos, eran personas que estaban rebeldes y renuentes. Y no era que eran unos estúpidos. Eran personas preparadas y que estaban renuentes a la palabra de Dios. No querían someterse. Y que usted como un joven, tal vez con menos preparación académica que aquellos a los que usted se va a enfrentar, con menos madurez, con menos experiencia de vida, Dios lo llame para tener que corregir a gente que usted ve hacia arriba, a gente que rechaza el mensaje, a gente que se burla de su mensaje. Era fuerte. Y yo recuerdo que en filosofía a mí me dieron una clase de cómo ese gran filósofo Sócrates le ganó un debate a otra persona simplemente haciéndolo parecer ridículo delante de la gente. Con quien él estaba debatiendo se bajó del podio y dijo, no, voy a dejar eso así. No le ganó con argumentos, le ganó haciéndolo pasar vergüenza delante de los demás. Entonces, eso es algo que le baja los ánimos a cualquiera. Pero esta es la razón por la que Dios le dice a Jeremías, no temas, aunque tú te veas menos, aunque tú te veas inferior a ellos. Entonces yo quiero que me lean desde el verso 17 hasta el 19. Amén. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. Gloria a Dios. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columnas de hierro y como muros de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, su príncipe, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Gloria a Dios. Sí. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, Gloria a Dios. para librarte. Entonces miren, le dice Dios, tú pues ciñe tus lomos. Eso de prepararse para el ministerio. Prepárate para el ministerio. Levántate, prepárate para hacer frente a la oposición, porque va a venir oposición. Háblales todo cuanto te mande. Eso es comunicar fielmente todo lo que Dios te ha dicho, a pesar de la oposición. Y le dice, no tengas miedo, no tengas temor de ellos. De lo contrario, Dios se convertirá en su adversario. Hermano Carlos. Pero yo como dice, prepárate. Prepárate. Porque la cosa es que antes de tú evangelizar a la gente, tú tienes que estar evangelizado. ¡Ey! Eso es. Porque mira, es un poco de morbo. Allá se convirtieron dos personas, en ese caso cuidaron allá, Sí. eran dos delincuentes y se convirtieron. Había uno de ellos, eso era un asesino, pero él se convirtió. Y tú sabes que los primeros días de la convención, la gente
quiere disparar, si no quiere tratar de aguántate, al paso, pero no, la emoción no lo deja. Entonces ellos salieron a evangelizar, ellos dos, y se dividieron. Pero cuando ellos se dividieron, ¿sabes qué era que estaban haciendo? Una competencia, a ver quién se convertía más, quién ganaba más alma. Entonces, el que decía el más suavecito, convenció a una cuanta persona, pero el otro no. Entonces le dice al otro, ¿cuántos convirtieron? 3, ¿y contigo? Ninguno. Pero yo sé por qué. Y fue allá, muchacho, le dice, metió la cara donde fue. Y le dijo, mira, tú sabes quién era yo, lo que yo hacía. Y cuando yo te decía a ti, dame 20 pesos, tú me lo dabas. Pero ahora que te vengo con la palabra de Dios y estoy diciendo que te convierta, que tú te quieres convertir. ¿Qué tú quieres que yo haga? Que me vaya y vuelva con machete. ¿Y quién no se convertía así? Era obligado. Es un chicaneado. Pero mire, y seguro lo hizo pensando que lo estaba haciendo bien, porque no convertido. Pero Dios le dice a Jeremías, prepárate. Él está hablando porque cuando habla ceñir lomo, es una preparación. Sí. De que tú vas a llevar una, porque el lomo bien se lo carga, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces tú vas a llevar una carga encima que debe de estar preparado. Yes. Tanto saber que no es el mismo, que vas a venir enfrentamiento, como le dijeron a Timoteo, Yes. pero saber que tú tienes que capacitarte también por la palabra. Y el otro paralelo, cuando te habla de ceñir los lomos, es lo mismo que le dice Pablo a Timoteo. Que ninguno ponga en poco tu juventud. O sea, tienes que tener una preparación, un conocimiento donde cualquier barra rasada que a veces resulta no te opaque ni te tiren por el suelo. Yes. Que tú mantengas tu postura, tu actitud y tu conocimiento en alto. Así es. Bueno, porque siempre van a haber 2 o 3 gente Que van a querer menospreciar. que menospreciarse, burlar y esas cosas. Y mira, y cuando una gente está preparada y tiene el conocimiento y tiene la visión de Dios, esas personas que son así caen en vergüenza, porque caen en su propia palabra. Yes. Es así. Mira, yo puse un estado y un muchacho que es ateo me puso un comentario y yo recuerdo que él me puso, yo puse en la red social que los ateos se burlan de los cristianos porque nosotros decimos que Dios es eterno y no tiene principio, pero luego ellos mismos afirman que el universo no tiene principio y que siempre ha existido. Entonces yo le digo que es una falta de moral que tú me digas idiota por mi fe, porque yo creo que Dios creó el universo y que Dios no tiene principios, y que tú apliques el mismo principio a tesis y digas que también el universo no tiene principio. Entonces yo soy malo por creer que Dios no tiene principio, pero tú eres coherente por decir que el universo no tiene principio. Entonces una persona me dijo, ¿y qué? ¿Tú tienes pruebas concretas de que es Dios el principio de todo? Y yo le dije, wow, ese mismo es el punto que yo quise decir. Tanto tú como yo tenemos una fe. Tanto tú y tanto cristianos como ateos somos creyentes. Porque ambos creemos que el universo tuvo un principio tal como lo creemos. Pero ni tú tienes prueba de que fue así, ni yo tampoco. Entonces, el asunto es que hay gente que va a tratar de burlarse de usted hasta el punto de que usted esté preparado para defenderse. Nuestra prueba es la fe. Yes. Y a través del conocimiento Y Dios lo que quiso tenemos así. plasmado ahí es la palabra que nos dice exactamente el principio del universo. Sí. Y Dios lo quiso así. O sea, a Dios
se le hubiese ocurrido manifestarse ahora mismo y decir yo soy Dios, yo creé, pero Dios quiso que sea así. Por eso la Biblia dice que Él quiso, que fue adrede, que Él introdujo la locura de la predicación del Evangelio. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces eso fue Él que lo quiso. Y que soltemos esa armadura que no tenemos. Ujú. Y que cuando nos vemos acorralados, que no te reprende, hijo del Ah, sí. No, ¿verdad? Cuando nos vemos acorralados hacemos eso. Sí. Sí, Señor, te Ahí reprenda. sacado el pecho. Lo que se nos No. Y esa es la peor forma de evangelizar. Esa es la peor forma de evangelizar. Entonces, 3 puntos. Te he puesto como ciudad fortificada. Esto implica que Dios nos dará cobertura. Dios estará con nosotros, como decía la hermana Rosy, cobertura. Te he puesto como columna de hierro. Esto implica que Dios nos sostendrá y nos afirmará. Te he puesto como muro de bronce. Esto implica que Dios nos dará su protección. Y los últimos 3 puntos que tenemos del verso 18 es: pelearán contra ti. El Señor nos alerta que tendremos oposición como cristianos. No te vencerán. El Señor nos afirma para que aunque se nos opongan, creamos que Dios está con nosotros. Yo estoy contigo para librarte. El Señor estará con nosotros y nos librará. Pero la palabra librarnos significa guardarnos. Guardarnos. Cuando nos acorralen, guardarnos. Pero vamos a pasar muchísimas oposiciones. Mucha gente va a tratar de menospreciar su fe. Mucha gente se va a burlar de su fe. Se va a burlar del Evangelio y de su predicación. Pero Dios nos va a librar. Amén. Así que hemos llegado al final de lo que preparamos para hoy. Lo que trajeron sus ofrendas. Pueden pasar. Aleluya.